¿Qué tal? Muy buena tarde, los saludos amigos licenciado René Castellán. Una disculpa, creo que se nos cayó el Zoom, pero ya estamos aquí con el licenciado Jonathan Pérez Chávez, es director general de atención a víctimas y ofendidos del delito. Licenciado, ¿cómo estás? Muy buena tarde, gracias por estar con nosotros. Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy agradecido con esta invitación. No, gracias a ti. El tema, bien lo dominas tú, es la víctima y el sistema procesal penal. Te dejo el uso de la voz. Correcto, sí, efectivamente. ¿Ya? Sí, claro, perfecto. Correcto, pues, muchas gracias por la invitación, pues, estoy siguiendo tus órdenes. Te agradezco mucho esta invitación, sobre todo la apertura a este espacio Lex Informa y, por supuesto, el interés y la importancia que ahora tiene para el sistema procesal penal acusatorio, pero para todo el sistema de justicia, por supuesto, la víctima en este nuevo sistema. Claro, claro. Empecemos, Lick, la importancia de la víctima en el proceso penal. Está apagado tu micrófono, amigo mío. No, 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 ¿ya me escuchas? Ya, Perdón, ¿eh? Empecemos, Lick, empecemos, Jonathan. ¿Qué importancia tiene la víctima en el proceso penal? claro, mira, hablar de la víctima en el sistema procesal penal acusatorio, desde luego que conlleva vital importancia, pero no solamente en este sistema de justicia penal, sino dentro de todo nuestro sistema normativo, dentro de todo nuestro sistema de protección a derechos humanos de las víctimas y, por supuesto, de las víctimas del delito u ofendidos de un delito. Ahí, entre comillas, yo la palabra ofendidos, en realidad es que no me gusta utilizarla, me parece un término, un concepto un poquito desfasado, pero de vital importancia, por supuesto, porque ellos son los titulares de los derechos humanos y, por supuesto, los titulares de los bienes jurídicos que protegen los códigos penales, por supuesto, las leyes generales, las leyes especiales, y hacia ellos va dirigida esta tutela jurisdiccional como parte del sistema victimal, en concordancia, por supuesto, con la protección de los derechos de los imputados o de las personas que están siendo investigadas o sujetas a un proceso penal, por supuesto, que debe existir ese equilibrio entre las partes no técnicas, la parte o el sujeto activo de una conducta que en apariencia puede ser delictiva o violatoria de los derechos humanos, y por supuesto la víctima, que es la persona que resiente esta conducta o tiene consecuencias a raíz de una conducta delictiva o una conducta ilícita. Entonces, de ahí que la importancia de la víctima dentro de estos sistemas, del sistema procesal penal, dentro del sistema de protección a derechos humanos, es sencillamente porque ellos son los titulares de estos bienes jurídicos y de estos derechos humanos. Tú analizas los códigos sustantivos, vas a encontrar que en la mayoría de los casos se subdivide en títulos y a su vez estos títulos protegen bienes jurídicos, ¿no? Tenemos el homicidio que protege la vida, los delitos en contra de la libertad sexual, la libertad psicoemocional, todos ellos pues son parte de los bienes jurídicos de las personas, de los individuos, que son sacados o llevados a un proceso jurisdiccional o a un proceso administrativo a través de esta investigación de violación a derechos humanos, y de ahí la importancia de la vitalidad. Claro, claro, me queda muy claro. El fundamento legal de la víctima, ¿cuál sería? ¿Cuál es el fundamento legal? Claro, mira, de entrada son varios. Constitucionalmente hablando, yo te podría decir que eh, soy fiel creyente del debido proceso, y entonces el sistema victimal está regido también por un debido proceso, un principio de legalidad, 14, 16 constitucional, por supuesto, pero la víctima y su representación, es decir, la figura del asesor jurídico, data de ahí del 20 constitucional y de principios que vienen inmersos dentro de la protección del sistema penal. Es decir, eh, el 17 constitucional, que tiene derechos, por ejemplo, el acceso a la tutela jurisdiccional o
el acceso a la justicia, nosotros es uno de los principales artículos constitucionales que protegen estos derechos de las víctimas y que de ahí se derivan otros más. El primero constitucional, por supuesto, de la interpretación del principio hermenéutico pro persona, que a su vez nos remite a los tratados, a las convenciones internacionales y a los demás instrumentos, que de ahí surgen también diversos derechos de las víctimas, entre ellos, por mencionar varios, por ejemplo, la Carta Interamericana de Derechos de las Víctimas, estos instrumentos de los derechos de las víctimas y del delito y abusos de poder, la Convención Americana de Derechos Humanos, etcétera, varios instrumentos que protegen a las víctimas de manera general. Ya de manera especial tenemos algunos otros instrumentos, por ejemplo, el Pará, tenemos la CEDAW, tenemos las reglas de Brasil, etcétera, etcétera. Todos ellos gracias a la interpretación de ese primero constitucional y esta ruptura que se tiene de una estructura jerárquica de la supremacía constitucional que nos permite diversos ordenamientos observar para poder en su caso traerlos a la normativa interna, aplicarlos a la normativa interna cuando la normativa interna no sea suficientemente capaz de la protección de estos derechos de las víctimas y por supuesto el 20 constitucional apartado C, que es de reciente creación, vamos a llamarlo de esa forma, aunque bueno, ya la reforma en materia constitucional en sistemas de justicia y procuración y administración de justicia, pues ya es un poquito añeja. Entonces, esa es la base, aparte de, por supuesto, el 21 y 22 constitucional. Es decir, todos aquellos artículos que dan pie a esta protección de derechos humanos y de la reforma al sistema de justicia penal. Por supuesto, tenemos instrumentos internos como la Ley General de Víctimas o la Ley General de Víctimas y la réplica de esta o la homologación de esta Ley General dentro de las normativas estatales, como en este caso las leyes de víctimas de todos y cada uno de los estados que deberían estar aplicadas de manera armónica conforme a esta ley general. En el 20 constitucional, apartado C, bien lo dices tú, hablamos de los derechos o del ofendido. Diferencia, derecho de las víctimas y ofendido. ¿Cuál es la diferencia, director? Derechos de las víctimas y, perdón, no te escuché la segunda. Y ofendido. En el artículo 20 constitucional, aquí apartado C, bien lo comentabas tú, estábamos hablando de los derechos. Dice aquí, los derechos de la víctima u del ofendido. ¿Cuál es la diferencia, director? Sí, mira, para mí la palabra ofendido, insisto, me parece un poquito añeja y me parece que no debe tener cabida en los nuevos sistemas de administración de justicia y, por supuesto, en estos sistemas tutelares de derechos humanos, porque los conceptos internacionales trabajan sobre todo dándole la calidad de víctimas a todas las personas que resientan un daño, un perjuicio dentro de cualquiera de sus esferas, que pueden ser, por supuesto, las esferas materiales o las esferas inmateriales, que ya forman parte de los derechos consagrados dentro de la normativa interna y que a su vez clasifican a las víctimas en víctimas de violación a derechos humanos, víctimas del delito. Partiendo de esta concepción o de esta separación de víctimas, tenemos a su vez ahora a quién le puede recaer la calidad de víctima. Que en este caso, pues a través de estas personas que resienten un daño de manera directa en sus bienes jurídicos, es como vamos a determinar las víctimas directas o las víctimas indirectas o inclusive el tema de las víctimas potenciales. Entonces, me parece que esa es la verdadera y correcta clasificación que deberíamos de darle a estas víctimas. Es decir, víctimas directas, víctimas indirectas, víctimas potenciales, ya dependiendo de la esfera de protección, si es un derecho humano o un delito que ha sufrido esta víctima. Y que inclusive, fíjate bien interesante, que puede existir a su vez con esta nueva forma de interpretar las leyes, con esta nueva forma de legislar, en donde un tipo penal puede a su vez proteger
bienes jurídicos y derechos humanos. Y como ejemplo te voy a poner, pues no sé, cualquier que contemple algunas de las leyes generales, como la ley general denominada antisecuestro, la ley de trata, la ley de desaparición forzada de personas, etcétera, que a su vez tienen una complejidad de poder interpretar si es un bien jurídico, si es un derecho humano, o si convergen los dos y por lo tanto es una víctima sujeta a la aplicación de dos ámbitos de protección, como víctima de derechos humanos, como víctima del delito. Claro. Adelante, director, adelante. ¿Sí me escuchas bien? Más o menos. Sí, anda medio fallando la red. Licenciado, ¿cómo acreditar la calidad de víctima? ¿Cómo acreditamos eso? Correcto. ¿Cómo se acredita la calidad de víctima? Fíjate que es una pregunta muy recurrente. He escuchado en diversos lados conceptos que tienen que ver propiamente con la presunción de las calidades. Por ejemplo, al imputado, tú sabes, le goza un principio de presunción de inocencia y bajo varias vertientes, entre ellas la vertiente de trato procesal, la vertiente como estándar de prueba, etcétera. Me parece aquí que bajo el ámbito de protección que deben otorgar todas las autoridades administrativas y jurisdiccionales, goza ese principio también de presunción, de que una persona cuando se duele de ser víctima, se le tiene que dar el trato como tal, como una víctima, bajo un principio que se llama el principio de máxima protección. Es decir, todo el momento de que pones en tela de juicio la calidad de víctima, estás a su vez ocasionándole un daño o puedes ocasionar un daño o perjuicio a esta víctima bajo un esquema que se llama el esquema de la revictimización. Y entonces, por ello, a partir de que una persona se duele de ser víctima, tú tienes la obligación de darle el trato como tal. Ahora, procesalmente, ¿cómo se obtiene? Bueno, pues es a través de la acreditación. Y ahí otra vez entramos en un gran dilema, ¿no? Si estamos hablando de estándares de prueba o acreditación en etapas procesales previas, bueno, pues es que en etapas procesales previas que no sean en juicio no se acredita nada. Entonces, se presumen estos daños, se presume la calidad de víctima y sobre todo se le tiene que tratar con ese principio de máxima protección, le tienes que dar la calidad de víctima, sobreponer ante esa duda que pudiera surgirte esta calidad y entonces otorgarle todos los bienes y todos los derechos que contemplan estos ordenamientos. Formalmente, insisto, esta calidad se obtiene con la acreditación del daño o el perjuicio que ha ocasionado la conducta delictiva o la conducta violatoria de derechos humanos. Daño o perjuicio, pero bajo dos vertientes, el daño material o el daño inmaterial. Es decir, daño material, todo lo tangible, todo lo que puedes tener a la mano, al alcance, que puedes percatarte a través de los sentidos, por supuesto, y el daño inmaterial que, bueno, este ya es un poquito más complejo, viene de nuevas doctrinas, en donde no solamente cumple con las esferas propias de una reparación material, sino otros temas como pueden ser derechos a la dignidad, a la verdad, a la justicia, que son intangibles propiamente, pero que necesitas observar. Entonces, bajo esos temas de acreditación es primero el dolerse de una afectación y posteriormente, ya procesalmente o administrativamente hablando, tendrás que acreditarlo a través de, no sé, la investigación o los datos de prueba que te la investigación, pero sobre todo la presunción de que una víctima que se duele de algo es víctima. El asesor jurídico, señor director, el asesor jurídico, ¿cuál es su tarea, dentro de la víctima? ¿Asesorar solamente? ¿O qué más tarea tiene el asesor jurídico? Sí, por supuesto. Fíjate que esta es una figura novedosa, que no es nueva y que no data de la reforma de 2008. Por ahí de 1996, en esta Carta Iberoamericana de Derechos de las Víctimas, que data de una cumbre además iberoamericana de derechos de las víctimas, surgen las obligaciones que tienen los estados de informar a las víctimas de sus derechos y de asistirlos, o sea, la figura asistencial de un
de una persona adopta en el sistema jurisdiccional o en el sistema administrativo del que se trate y que pudiera permitir en su momento darle atención y asistencia jurídica a través de una persona, un profesional del derecho o una asistencia jurídica, pero que nada más no solo jurídica, sino que conlleva diversos tipos de asistencia, es decir, una gama o un sistema integral de asistencia y que el asesor jurídico solamente es una figura. Hablamos que el asesor jurídico sería solamente coadyuvante del Ministerio Público o tiene personalidad jurídica autónoma. Muchas personas lo ven de esa manera. ¿Cómo lo ven? Perdón. Que si hablamos que el asesor jurídico, Flick, ¿es coadyuvante del Ministerio Público o tiene una autonomía, una personalidad jurídica propia? Ya. No, mira, el asesor jurídico, a pesar de que tenemos arraigada esa figura de que somos un coadyuvante del Ministerio Público, es solo una de sus funciones, la coadyuvancia con el agente del Ministerio Público. Pero la realidad es que el asesor jurídico no se debe al Ministerio Público y puede ejercitar de cierta manera acciones completamente independientes a las acciones que está realizando la gente del Ministerio Público. Hay un artículo muy poderoso dentro de esta Ley General de Víctimas, que es el 169, en donde te va a establecer las funciones del asesor jurídico federal y que son aplicables y que son, por supuesto, homologadas a las figuras de los asesores jurídicos locales o estatales. Y precisamente una figura que viene en la fracción novena, y si no mal recuerdo, si es la fracción novena, por acá andará, te va a decir, aparte de sus funciones que tiene de representación de las víctimas en todo el proceso, tiene una tarea más importante, que lo es vigilar la efectiva protección y goce de los derechos de las víctimas en las actuaciones del Ministerio Público en todas y cada una de las etapas del procedimiento penal. Y aquí viene una figura muy interesante, fíjate. Y cuando lo merite, suplir las deficiencias de este ante la autoridad jurisdiccional cuando el asesor jurídico considere que no se ven efectivamente por estos derechos. Y entonces, más que una figura coadyuvante, es una figura que de forma activa participa en todo el proceso penal, velando por dos derechos principalmente: la vigilancia efectiva del acceso a la justicia y la garantía de todos sus demás derechos. Es decir, independientemente de que la gente del Ministerio Público esté ejercitando correctamente su tarea o su función que data del 21 constitucional, el asesor jurídico a través de este 20 constitucional puede inclusive suplir deficiencias ante el órgano jurisdiccional. Pero esto es conforme al proceso penal. En realidad es que la figura del asesor jurídico fuera del proceso tiene otras figuras, tiene otras actividades de igual forma relevantes para la protección de los derechos de las víctimas, entre ellos la promoción de figuras de protección, solicitud de medidas de protección, solicitud de medidas cautelares, solicitud de tutela jurisdiccional o las audiencias de promoción de recursos, como el 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, etcétera, etcétera, etcétera. Y de acuerdo al 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el proceso penal, cosa que no coincido, por supuesto, empieza con una audiencia inicial, pero para ello, en realidad es que el asesor jurídico, su participación es inclusive hasta antes del inicio del ejercicio de esta activación del poder administrativo a través de la figura del Ministerio Público, que conlleva más responsabilidades todavía. Y de acuerdo a este 211 también, cosa que tampoco coincido, el proceso penal termina con una sentencia, pero existen inclusive etapas de ejecución o etapas de vigilancia de esta ejecución que por supuesto que atañen y que incumben a la víctima y que el asesor jurídico participa de ellas. Entonces su figura es un poquito más amplia o mucho más amplia, diría yo, que solo el proceso penal. Claro, no, perfectamente bien. Director,
Vamos a hablar de la victimología. ¿Cómo es? Vamos a desarrollarlo, la victimología. ¿Tú cómo entiendes la victimología? Sí, mira, te voy a comentar algo curioso respecto a la victimología. La victimología llega tarde a la historia, en realidad. Eh, a partir de los primeros estudios criminales o los primeros estudios de la criminología, eh, forman parte ahí del positivismo penal y que forman parte de algunas otras corrientes filosóficas a través de grandes autores teóricos, filosóficos, como Lombroso, Ferri, Garófalo, empiezan a hablar de temas criminales y algunos otros autores, por supuesto. No quiero dejar pasar a ninguno de ellos. Participan del proceso penal analizando la figura del criminal. Le digo criminal porque criminológicamente es la forma correcta de llamarle. Y participan y solo ven a la víctima de una forma muy vamos a llamarla muy espontánea, a través de positivizar las conductas en un código, en una ley penal, y a través de la protección de estas víctimas, las desindividualizan, las convierten en bienes jurídicos, las vacían en un cuerpo normativo, y entonces lo único que hace el derecho penal es proteger estos bienes jurídicos, pero no protegen a las personas, no protegen a las víctimas. Y eso es algo muy complejo. Abarca una etapa de la historia, por cierto, lamentable, esta Segunda Guerra Mundial, y termina con eventos mucho más lamentables como este denominado el Holocausto, en donde se empieza a hablar de la víctima, en donde empezamos a trabajar los primeros tratados de víctimas. Como, no sé, se me ocurre Von Hentin, algunos de ellos que trabajan en tratados especiales de victimología o las víctimas del delito, pero, fíjate, desde mi parecer lo toman desde un punto de vista erróneo o equivocado. Es decir, construyen a la victimología a partir de una premisa falsa. Por supuesto, todo lo que te va a dar, todo lo que va a conllevar, los resultados que te van a conllevar estos estudios, podrían en apariencia, y perdón, no quiero parecer redundante, decir que estos estudios, estos tratados están mal, pero sí, claro, parten de estas premisas en donde la víctima es, otra vez, un bien jurídico tutelado en un código de una legislación penal. Entonces desindividualizamos. Y luego, curiosamente, la víctima también, hay una clasificación por ahí que hace el maestro Rodríguez Manzanera, que me parece por demás interesante, en donde realiza clasificaciones de víctimas y otra vez las ve desde el punto de vista de la colaboración de la víctima con el delito o de la colaboración de la víctima con el criminal. Y entonces, al momento de sujetar al estudio de la víctima, a la colaboración del criminal, es por ello que decía, entonces todo lo que resulte de ello podría derivar en una falacia. Pero, afortunadamente para ello, los nuevos conceptos victimológicos ya ponen a la victimología a la par del estudio de la criminología y por supuesto lo ponen a la par de una ciencia y cuyo principal objeto o cuyos principales objetos son dos. Uno de ellos, manejan algunos autores, la reintegración de la víctima al núcleo social. Yo coincido en que es una especie de, no de reintegración, sino de reinserción social de un individuo que ha sido víctima de un evento delictivo o de un evento violatorio de sus derechos humanos. Entonces la victimología se va a encargar del estudio de los procesos que victimizan a una persona y cuyo objetivo tendría que ser el desvictimizar a esta persona para recobrar el equilibrio social. Es decir, esta armonía que requiere cualquier sistema para poder fluir, para poder avanzar. Entonces, ese es uno de los primeros.
pero que a su vez lo va a lograr a través de herramientas de reinserción social, pues son para la victimología la reparación integral del daño, y que en algunos casos manejan términos un poquito más grandes, más amplios, como la reparación holística del daño. Es decir, todos y cada uno de los conceptos que abarque la concepción de daño de una víctima, reinsertarlos o tratar de corregir esa desviación que sufrió la víctima para reinsertarla a la sociedad. Es decir, como punto medular también de la victimología es estudiar el evento criminal, pero a través de la víctima, tratar de reinsertarla y evitar, en todo caso, la revictimización y, por supuesto, que la víctima no vuelva a sufrir este evento delictivo. Más o menos es la interpretación que puedo dar de victimología. Jonathan, tú como director general de atención a víctimas y ofendidos del delito, la problemática, ¿qué problemática has visto referente al reconocimiento de los derechos de las víctimas? Perdón, no te escuché la pregunta. A ver, ¿ya me escuchas ahí? Tú como director general de atención a víctimas ofendidos del delito, ¿qué problemática te has dado cuenta referente al reconocimiento de los derechos de las víctimas? Aunque no me he dado cuenta de la protección de los derechos de la víctima. Es un problema muy complejo. El sistema victimal en realidad es que, primero que nada, a nivel federal, a nivel local, nos hemos encontrado con problemas, primero que nada, económicos. El tema de las víctimas no representa políticamente nada ni a nadie. Es un tema y es un fenómeno social que requiere ser atendido para realizar este proceso de restauración del tejido social. Entonces tiene un enfoque de política criminal que considero un poco complicado, porque seguimos viendo otra vez a la figura del criminal, del delincuente, y no nos fijamos en la figura de la víctima. Eso es uno de los problemas. Segundo, tenemos leyes muy ambiciosas. La Ley General de Víctimas es una de ellas. Me parece que además un instrumento jurídico impresionante, pero no surge del colectivo legislativo, es decir, no surge de la imaginación del legislador que un día se levantó y dijo: voy a proteger a las víctimas. Tiene una interpretación más compleja y tiene una base que además vamos a llamarlo, garrotazos internacionales, es decir, sentencias de la Corte Interamericana que obligan a los estados que suscriben obligaciones. Y entonces asumimos que esas obligaciones se van a resolver con vaciar las mismas a un cuerpo normativo, cuando esto es una parte pequeña del sistema victimal. Ahora, la segunda de ellas es el desconocimiento precisamente de este sistema victimal. Te voy a poner un ejemplo. Curiosamente, el sistema de atención a víctimas implica o conlleva mucho más allá que un asesor jurídico, que el Ministerio Público, que el órgano jurisdiccional. Conlleva sistemas de salud, conlleva sistemas laborales, sistemas educativos, sistemas asistenciales, sistemas de mucha naturaleza o de diversas naturalezas administrativas, y curiosamente las propias instancias que se encargan del sistema de atención a víctimas desconocen que son parte de él. Te voy a poner un ejemplo. Si llega una víctima que se duele de ser víctima y que a consecuencia de este delito o de esta violación a derechos humanos ha perdido su fuente de empleo, por ejemplo, las víctimas de desplazamiento por conflictos armados, y va al Instituto del Empleo, el Instituto del Empleo te va a decir: bueno, ¿y yo qué tengo que ver con el sistema victimal? ¿Y qué hace una víctima de un delito o qué hace una víctima de una violación a derechos humanos? ¿Qué hace en un instituto de asistencia laboral? ¿No? Y entonces la batean, no tienen ese sentido, esa identificación con la víctima. Los propios sistemas administrativos, los propios sistemas jurisdiccionales, que no han entendido que inclusive la construcción o la edificación de
las estructuras o sus propios edificios, al momento de no darles el espacio o el acceso físico a las personas, inclusive eso es revictimización o eso es falta el compromiso que tienen de velar por los intereses de las víctimas o de las personas que asisten a reclamar justicia. Y entonces es otro de los problemas que tienen, el desconocimiento del sistema victimal, que son parte y ni siquiera lo saben. Luego, tenemos jueces, perdón, aquí para el órgano jurisdiccional, por supuesto, que tenemos jueces tradicionales que todavía no han entendido este sistema victimal o este sistema de equilibrio procesal entre imputados, defensores, las víctimas y sus asesores jurídicos, y que evidentemente tienen un sistema muy localista. No salen de la figura del Código Nacional, de su 110, en donde muchas de las ocasiones, 109 y 110, perdón, en donde muchas de las ocasiones no permiten el acceso a un asesor jurídico, o esta legislación procesal penal que es tan estricta en el sistema victimal, que tienes tan solo para acreditar tu personalidad, cuando no va la víctima, tienes que hacer una interpretación conforme entre la Ley General de Víctimas y el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Y tienes que acudir a este tipo de interpretación y bajo el principio y los criterios de interpretación hermenéutica pro persona para decir que el asesor jurídico puede intervenir en pos de la protección de los derechos de las víctimas, aunque esta víctima no se encuentre presente. Ese es otro de los grandes problemas que tenemos. Por supuesto, ya te digo, la falta de infraestructura, la falta de los fondos de atención a víctimas, la falta de las comisiones, la falta de instrumentos y protocolos de atención a víctimas que nos permiten la debida atención. Y eso solamente por decirte algo de lo que me he percatado. ¿Sí me escuchas, Jonathan? Sí, claro. Vamos a la reparación integral. La reparación del daño integral, Jonathan. ¿Cómo visualizas esa reparación? Muchas veces, igual soy abogado litigante, he escuchado muchísimas quejas de que hay la reparación integral. ¿Qué opinas de la reparación integral? Sí, claro, mira. Ahí tenemos una gran fuente de trabajo. La reparación integral en México no se ha entendido completamente. La reparación integral del daño, de acuerdo a estos criterios internacionales, tiene que ser de dos formas. Tiene que ser holística y tiene que ser integral. Es decir, tiene que abarcar todos los aspectos que han sido dañados de una víctima, que pueden ser dañados de una víctima y que a futuro siguen teniendo consecuencias en una víctima, con un solo fin, que es este que te comentaba, la reinserción social de la víctima, o el proceso de desvictimización. Cuando le quitas esta calidad de víctima, por supuesto, ya una persona ha sido reinsertada a la sociedad y, por supuesto, cumple con esa restauración del tejido social. Ahora, ¿qué aspectos debe cumplir una reparación integral del daño? Y eso es lo más complicado, porque voy a contar una anécdota hace poquito, hace ya un par de años, yo creo, trabajaba una audiencia de procedimiento abreviado y entonces existía oposición de la víctima porque no habían sido cubiertas esta reparación de manera integral, y al momento de exponerle al juez y decirle que la reparación material y inmaterial del daño no habían sido cubiertas, el juez me entrecomilló lo inmaterial y me dice, bueno, lo que llama el asesor jurídico inmaterial. Desconocimiento, por supuesto, por completo de esta figura. Ahora, por esto te quiero decir que podemos dividir la reparación del daño en esos dos rubros, material e inmaterial. Inmaterial con todo lo tangible, con todo lo que puedes tener al alcance y que puede ser susceptible de reparación. Y lo inmaterial, pues todas estas cuestiones que se subdividen además
en diversos rubros. Y el primero de ellos puede ser estas medidas que conlleven una satisfacción de la víctima, es decir, las medidas de satisfacción, las medidas o la garantía de no repetición. Tenemos más elementos como la garantía o la medida de compensación, que es una compensación subsidiaria por parte del Estado cuando no ha garantizado, primero, poderle brindar a la víctima la seguridad de no ser víctima de un delito, de una violación al derecho humano. Y por supuesto, entonces conlleva una reparación o una compensación de manera subsidiaria con el imputado para garantizarle esta reparación del daño. Porque la víctima no tiene la culpa de que el imputado no tenga los medios de subsistencia y que si esta víctima no le reparas el daño no vas a restaurar el tejido social. Y entonces, para ello la Ley General de Víctimas tiene una estructura de esta reparación bajo 5 conceptos por lo menos, que te van a conllevar a su vez un estudio complejo de lo que es la reparación del daño y lo subdivide, por ejemplo, en el derecho a una restitución, a una rehabilitación, a una compensación, a una satisfacción, a esta garantía de no repetición y que por supuesto tiene que llevarse de manera integral, de manera compleja, para que una víctima pueda ser satisfecha en esta reparación. Precisamente hace unos momentos platicaba con algunos amigos de una tesis que salió hoy en el semanario publicada y que llevaba como título, si no mal recuerdo, que la suspensión condicional del proceso, la oposición de la víctima también data en un reconocimiento de la responsabilidad del imputado en el delito que se trate. Este no es un problema, de acuerdo a mi particular concepción. La suspensión condicional del Código Nacional de Procedimientos Penales tiene tiene como efecto como si fuese dictada una sentencia absolutoria y que en todo momento no conlleva una pena, una sanción, un juicio de reproche, pues, pero choca con esta reparación integral del daño, porque la víctima tiene varios derechos que forman parte, primero como derechos humanos y luego como parte de la reparación integral del daño, como es el derecho a la verdad. Y este derecho a la verdad, entonces, no está cubierto o no está satisfecho si no existe una declaratoria jurisdiccional de la responsabilidad de una persona sobre el delito que se trate. Entonces, me parece que ahí ya la figura de la suspensión condicional del proceso, ya al momento de tratar con la reparación del daño, se queda corta respecto a esta propia reparación, porque además, ahora el 190, 191 del Código Nacional de Procedimientos Penales también establece que la suspensión condicional es una figura a través de la cual el imputado se compromete a ciertas condiciones que contemplen un plan individualizado de la reparación del daño y segunda, la garantía efectiva de todos los derechos de las víctimas. Parte del proceso penal, precisamente de las víctimas, pues lo es derecho a la verdad, el derecho a la tutela jurisdiccional, el derecho al acceso a la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se quedan cortas estas figuras, que si no se cumplen, pues no hay reinserción social. Ahora, sigue existiendo el debate a nivel federal, a nivel criterios federales, sobre lo que sí contempla la reparación del daño para las víctimas de violación a derechos humanos y lo que conlleva la reparación integral del daño para una víctima del delito. Cuando en la práctica, cuando en la teoría no tendría que existir esta diferencia. La víctima es víctima y conlleva todos estos rubros de reparación integral del daño. Vamos a las preguntas de nuestros seguidores. Me gusta mucho, ahí aprende uno mucho, Jonathan, con los seguidores. Vamos con Rubén Enrique Ruiz Cruz, pregunta, desde su punto de vista jurídico, ¿considera que nuestro actual sistema de justicia penal a la víctima sí ha obtenido la aplicación de una justicia propia de la determinación de la ley o qué falta para que pueda darse dicha protección? Claro.
Pues no solo el sistema procesal, fíjate que desde mi particular punto de vista el propio sistema dogmático ya no es congruente con, primero, ni con el acceso a la justicia de la víctima, pero por supuesto tampoco con la tutela de los derechos de los imputados. Y es que nuestros sistemas sustantivos están tan complejos o añejos, por no llamarlos de otra forma, que siguen velando por la protección de bienes jurídicos. Y que además, en la mayoría de los códigos penales, vas a encontrar que los tipos penales son de carácter unilesivo, es decir, protegen un solo bien jurídico, pero que es incongruente con el derecho a la protección a la víctima. Te voy a poner un ejemplo rápido. Imagínate que a la víctima, una víctima de un daño culposo como motivo de tránsito de vehículos, en realidad le dan un golpe, le abollan su vehículo y, bueno, pues al final es un delito que protege el patrimonio. Podría considerarse que está satisfecho la reparación del daño con la reparación del vehículo. Pero es que en realidad la afectación que conlleva este delito o la comisión de esta conducta delictiva en realidad abarca más esferas. ¿Qué tal si es una persona que estaba aprendiendo a manejar, pero que no tuvo la responsabilidad en este evento de tránsito? Y ese choque le causa tal impacto en la víctima que esta víctima es incapaz de volverse a subir a un vehículo. Es decir, toda la esfera psicológica o psicoemocional de esta persona se ha visto afectada. ¿Y qué necesitamos para reinsertar a esta víctima? O por lo menos aproximarla al momento previo o inmediato al momento del evento delictivo. Necesitamos reparar el daño, pero el daño de carácter integral. Tienes que hacer un dictamen psicológico, un dictamen en reparación del daño, no sé, estudios antropológicos, estudios de trabajo social que determinen la calidad de vida que tiene esta persona antes del evento delictivo, y vas a ver que el golpe del vehículo es lo que menos le importa, o es el menos daño que sufrió. Pero desgraciadamente el sistema dogmático pues se queda corto. Ha tenido avances muy grandes, entre ellos, por ejemplo, te comentaba hace un momento, las leyes generales de reciente creación, la Ley General de Desaparición Forzada de Personas por particulares, y que protegen ya no bienes jurídicos, protegen derechos humanos, que a su vez son conductas delictivas. Y entonces viene la doble calidad. Y dentro de los derechos de las personas desaparecidas o víctimas de desaparición forzada, pues tenemos los derechos de las víctimas indirectas, o tenemos los derechos de las víctimas potenciales, que van a conllevar una interseccionalidad de derechos que no solamente son de las víctimas, sino de la propia sociedad. Me refiero a los siguientes. Una víctima de desaparición forzada, una víctima indirecta, tiene derecho al conocimiento del paradero de su familiar, o de la persona que se encuentre desaparecida. Tiene derecho a saber las causas por las cuales se originó esta desaparición. Tiene derecho a la dignidad, a la disculpa pública, tiene derecho al resarcimiento del daño, tiene derecho a las medidas de satisfacción, de compensación, etcétera, etcétera, etcétera. Y tiene una garantía de no repetición, que conlleva también el reconocimiento del Estado a establecer precisamente que estas violaciones a derechos humanos no van a volver a cometerse. Claro. Y eso es lo complejo del sistema victimal. Marta Suastegui Gallardo te pregunta, ¿qué diferencia hay en un traductor y un intérprete en el supuesto que la víctima requiera por sus condiciones uno de ellos al momento de declarar? Claro, el traductor en realidad es que, como su nombre lo dice, traduce o trata de traducir a la literalidad lo que la persona está queriendo decir. Una traducción del inglés al castellano. El intérprete va más allá, el intérprete tiene o debe tener conocimientos en los usos y costumbres de estas personas
que están siendo o que requieren los servicios para poder expresarle al juez el sentir de la víctima o del imputado inclusive de lo que está queriendo o de lo que está tratando de decir. Y ahora que hablas de esta asistencia, me llama también la atención que también el sistema asistencial a víctimas tampoco ha sido comprendido, porque no solamente ellos, sino las personas con discapacidad tienen derechos que más que derechos de un intérprete, un traductor, lo que requiere, y esto data de la Convención de Personas con Discapacidad, lo que requieren las personas es romper las barreras de comunicación para poder, en su caso, darse a entender por cualquier medio. Y entonces el órgano jurisdiccional debe tomar las medidas necesarias y pertinentes, por supuesto, para lograr que esta persona sea escuchada. Y existen figuras, por ejemplo, de los facilitadores, que son diversos a los traductores, diversos a los intérpretes, diversos a los psicólogos, y que esto no tiene una especialización, por así llamarlo, de carácter profesional, sino que a través del trato con las personas que tienen esta condición, es por lo cual han aprendido a entenderlas y logran la posibilidad de que sean escuchadas, que ese es uno de los derechos que tienen las víctimas también, de poder ser escuchadas. Y entonces, sí, efectivamente, este derecho asistencial a la traducción o a la interpretación de lo que están queriendo decir, pero también no solamente estas personas que tienen una condición de vulnerabilidad de acuerdo a las reglas de Brasilia, por ejemplo, sino todas aquellas personas que requieran ser escuchadas como víctimas ante el órgano constitucional, ante el órgano ministerial. Ok, Andrea Rojo te pregunta, ¿una mala práctica del asesor jurídico es solo acompañar a la víctima? Sin embargo, debería ser vigilante de los actos del Ministerio Público y perfeccionar las pruebas del MP. Sin embargo, solo acompaña. Mi pregunta es, ¿qué sanciones podría tener tal vez las equiparables al abogado patrono? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Esa es una de las críticas que yo hago siempre a la figura del asesor jurídico y que ha sido materia de mofa, de burla por diversos abogados, ¿no? Que el asesor jurídico es una figura ornamental, que el asesor jurídico va como una figura de acompañamiento exclusivo para las víctimas del delito, las víctimas de violación a derechos humanos, y que tiene que ir en concordancia con lo que el Ministerio Público establezca. Si retomamos un poquito lo que decía al principio, en realidad es que la función del asesor jurídico es más allá de todo esto. Tiene la tarea fundamental de vigilar la efectiva tutela de los derechos de las víctimas. Aún en contra de las determinaciones de la gente del Ministerio Público, del órgano jurisdiccional, de la propia víctima, que muchas veces se encuentra en un estado de vulnerabilidad y no puede ejercer los derechos por sí mismo, y entonces lo tenemos que representar. Y, por supuesto, entonces, va más allá de esa figura solamente de acompañamiento, sino que el asesor jurídico debe de ser una figura que efectivamente vele por la tutela de estos derechos. Y uno de ellos, por supuesto, el acceso a la justicia. Mira, Marta Suestegui Gallardo te pregunta, la reparación del daño ocasionado a la víctima tiene 3 formas, expedita, proporcional y justa. ¿Puede usted explicarlo? Sí, expedita porque efectivamente tiene que ser lo más rápido posible, pero aquí voy a hacer un paréntesis. Fíjate que la reparación del daño se cree que se va a otorgar o se va a llevar a cabo hasta que una persona es sentenciada o hasta que una persona ya fue sujeta de un proceso penal. Cuando los criterios más avanzados en materia de reparación del daño es que entre más rápido tú brindes este apoyo o esta figura asistencial a la víctima, ya está reparando el daño. Es decir, hay figuras que conllevan como parte de la reparación del daño el cese de conductas, por ejemplo, la violencia familiar.
Cuando tú a una persona le favoreces el separar al agresor de la víctima y rompes con el círculo de la violencia, lo que estás haciendo es, de manera expedita, empezar por la figura de la reparación del daño, inclusive hasta antes que se lleve con una sentencia. De manera proporcional, sí, por supuesto, es proporcional al daño causado. Entonces, ¿qué es lo proporcional? Pues, primero tienes que analizar cuál es el daño que ha sufrido la víctima en cualquiera de sus esferas para poder determinar la proporcionalidad de esta reparación. Dado entonces que a partir de la identificación de todas las esferas dañadas, tú la vas a aproximar a este momento previo o inmediato a la violación del derecho humano o a la victimización por el hecho delictivo. Y hay una figura ahí que me parece discutible, muy debatible. Hay algunas tesis de la Suprema Corte que establecen que la reparación del daño no puede significar el enriquecimiento de la víctima y el empobrecimiento del imputado, de la persona que tiene que reparar el daño. Sí, me parece que tiene que ser asequible, por supuesto, como parte de la proporcionalidad de las penas. El 22 constitucional tiene que ser asequible al imputado. Pero eso es para el imputado. Para la víctima, si la reparación del daño significa su cuantificación de millones de pesos, pues es la reparación del daño que le corresponde. Y no la puedes limitar. Porque, y ahí sí, en eso coincido en algunas otras tesis que establecen que la limitación del daño puede tener mínimos, puede tener parámetros mínimos, por supuesto. Algunos de ellos, por ejemplo, en el homicidio, ¿no? Los parámetros mínimos establecen la Ley Federal del Trabajo, 500 y 502, para el concepto de indemnización por muerte. Pero como mínimos, como máximos, me parece que no deberían tener una delimitación, no puede tener un tope, no puede estar susceptible a una figura delimitadora, porque la reparación del daño tiene que ser, aparte de integral, tiene que ser de forma personalizada. Y perdón aquí la palabra, pero la reparación del daño no es lo mismo para todos. Es decir, la cuantificación de la reparación del daño no puede ser de igual forma para todos, porque en algunas personas puede sufrir un mismo evento delictivo, puede complicar o puede dañar diversas esferas que para otros no fueron dañadas, ¿no? Te decía el ejemplo del choque, pues a lo mejor para el acompañante no significó nada y para la persona que iba manejando, por supuesto que conlleva todo un... Hay personas que tienen, por ejemplo, ¿no? Cuando estamos hablando de reparación de daño psicológico, pues hay personas que tienen un temple y una psique perfectamente construida, delimitada, dura, que no se puede ver afectada por cualquier evento. Y hay personas que no tienen esta conformación, como esta primera, que puede sufrir diversos daños. Es más, en un mismo evento delictivo a una persona le pueden delimitar 10 sesiones de terapia y algunas 50. Y después de las 50 todavía no supera el evento delictivo. Entonces, eso es lo que te puedo comentar respecto a esta limitación. Mira, Marta vuelve a preguntar, ¿en qué omisiones por parte del Ministerio Público la víctima hace valer su derecho de impugnación? ¿En qué omisiones del Ministerio Público? Tenemos bastantes. Una de ellas, y la primera, las que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando estamos hablando del proceso penal, por supuesto, ante la solicitud de actos de investigación, o ante la propuesta de actos de investigación que hace la víctima, en donde si el agente del Ministerio Público no te funda o motiva una negativa, o no te contesta, o no te realiza el acuerdo de estos actos de investigación propuestos, tú puedes acudir a una tutela jurisdiccional para decirle que el Ministerio Público no te ha acordado tus actos de investigación. O dos, que te los acordó, que te dijo que no eran que no eran razonables para poderlos realizar, y por lo tanto puedes acudir a la tutela jurisdiccional. Pero eso es solamente lo de la propuesta de actos de investigación. Tenemos ahora, a través de una figura del 258 de este mismo Código Nacional de Procedimientos Penales, tres cuestiones que puedes tú debatir en una audiencia de tutela, que son las determinaciones del agente del Ministerio Público, el no ejercicio, la abstención de investigar y, por supuesto, el archivo temporal.
Pero ha existido una evolución jurisprudencial de este mismo artículo 258 que conlleva inclusive a combatir la parálisis en la investigación. Es decir, la gente del Ministerio Público pues no hace nada, ni está haciendo algo positivo, ni está haciendo algo negativo, simplemente pues no hace nada. Tú puedes, a través de esta tutela jurisdiccional, realizar la exposición ante el juez y decirle que existe una parálisis en la investigación. Y si efectivamente el juez se percata, se cerciora que existe esa parálisis, puede apercibir a la gente del Ministerio Público para que realice su actividad ministerial. O también puede inquirirlo y decirle cuáles son las condiciones que te faltan para poder llevar a la justicia a una persona, solicitar una orden de aprehensión. Yo no te voy a decir cómo determinar, tú vas a determinar al final y al cabo, pero tienes que determinar, tienes que dictar una resolución para no dejar en estado de indefensión a la víctima. A través del juicio de amparo, por ejemplo, podemos también, a través de la asesoría jurídica, tener o cumplir la garantía de acceso a todo el expediente, a toda la investigación criminal. Muchas veces la gente del Ministerio Público determina que no puedes tú tener acceso a la carpeta. Por supuesto, no puedes tener acceso a los registros, no puedes tener copia de los mismos. Eso puedes combatir a través de vía amparo indirecto, por ejemplo. O en algunos estados todavía tenemos el criterio de poder combatirlo a través de tutela jurisdiccional o la audiencia de garantías, que también le llevan en algunos otros estados, o la audiencia de misiones del Ministerio Público, dependiendo de la zona geográfica donde nos encontremos. Entonces, diversas formas que podemos nosotros acudir. ¿Qué otras omisiones? La omisión de la gente del Ministerio Público, por ejemplo, de asegurar objetos, la omisión de la gente del Ministerio Público de no liberar objetos, bienes que son susceptibles de aseguramiento, por ejemplo, que quieren que te devuelvan un vehículo. Por ahí tenemos un artículo muy poderoso también y que casi nadie ocupa, y yo me pregunto por qué no lo ocupan, el 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por ejemplo. Ese 111 es una herramienta bien poderosa, fíjate, que habla de la restitución de derechos de las víctimas. Y es un concepto tan amplio que puede derecho por los que sean. ¿Y qué estándar de prueba requiere? Es un estándar mínimo. Inclusive, me atrevo a decir que el mismo estándar que requiere la vinculación a procesos es el mismo requerido para la restitución de derechos. ¿Como cuáles? Imagínate una carpeta de despojo, por ejemplo. De esa carpeta de despojo, pues ya sacaron a la víctima y la víctima no tiene a dónde irse, vinculan al sujeto a proceso y le dice, pues vamos a asegurar el inmueble. Sí, oye, pero ¿a dónde me voy yo? Bueno, pues esa figura del 111 te permite de manera cautelar tu poder en su momento pues, ser restituido en el goce de un derecho. ¿Cuál derecho? El derecho de la posesión. Tenemos más derechos que pueden ser susceptibles de ser de manera provisional, ser sujetos de esta tutela jurisdiccional. Por ejemplo, las medidas provisionales o las medidas precautorias, que te van a figurar o que te van a complementar la reparación del daño o asegurar la reparación del daño, ¿no? El embargo de bienes, el aseguramiento de cuentas. Muchos confunden la figura de medidas cautelares y están pidiendo la reparación del daño en medidas cautelares. No existe figura explícita para ello. Estas medidas provisionales o estas medidas que lo que van a hacer es asegurar este cumplimiento del derecho a la reparación del daño. Hay ordenamiento, en el mismo código hay disposición que te permite, por ejemplo, que si el imputado se sustrae, tú puedes ser sujeto de garantías que han sido exhibidas, por ejemplo, no sé, las de procedimiento de suspensión condicional, ¿no? Cuando el imputado ya ha depositado una cantidad, bueno, pues tú puedes acudir a la tutela jurisdiccional para que se suspenda, para que se revoque esa suspensión condicional y esa cantidad que ya ha sido asegurada, que ya ha sido dada, pues ya quede como parte de daños y perjuicios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, figuran muchísimas. Y eso hablando del ámbito penal, hablando del ámbito administrativo, también hay medidas precautorias, ¿no? El cese, por ejemplo, de los actos que están violentando los derechos humanos.
Tenemos actos de tortura, tú vas a la Comisión de Víctimas o tú vas a la Comisión de Derechos Humanos y hay personas que se encuentran en carácter de desaparecidos o se encuentran en carácter de torturados o se encuentran en carácter de restricción de la comunicación con sus familiares. De manera precautoria, las autoridades tienen que establecer y tienen que cesar si es que han caído en alguno de estos supuestos. O de manera cautelar también, o de manera provisional, la suspensión de obras, de acuerdo a otros ordenamientos, la suspensión de actos jurídicos, actos administrativos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso puede hacer o a través de las autoridades administrativas o a través del órgano jurisdiccional, dependiendo del caso, y esto lo tiene que hacer el asesor jurídico, aunque no lo haga el agente del Ministerio Público, el fiscal. No sé si me expliqué. Sí, perfecto. Marta te pregunta, ¿las políticas públicas deberán tener un enfoque transversal y de género? ¿Nos puede ampliar este derecho? Sí, por supuesto. Las políticas que establecen estas cuestiones de equidad, de género, parten de principios de identificación, de criterios de vulnerabilidad que deben ser identificados, y no solamente estos, ¿no? Sino condiciones no solamente de desigualdad o de falta de equidad por una cuestión de perspectiva de género, sino además de todas las cuestiones que tienen que ver con una condición de vulnerabilidad. Por ejemplo, pueden ser en donde los procedimientos se encuentren niños, se encuentren adolescentes, y en donde el criterio que tú tienes que interpretar o el carácter que tú tienes que darle a la norma es bajo principios de interés superior del menor. Por ejemplo, este principio de juzgar con perspectiva de género a través de la aplicación de protocolos o protocolos, por ejemplo, también que tienen que ver con delitos sexuales, con delitos de secuestro, con delitos de trata, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no solamente es una perspectiva de género, sino una perspectiva que tiene que ver con cuestiones de vulnerabilidad, de identificación de esta vulnerabilidad, y a través de la identificación es la política que tú vas a implementar. Ahora, no solamente en el actuar de la autoridad, sino en la forma en que se implementan los protocolos, en la forma en que se implementa la propia legislación, que tiene que tener en consideración cuestiones de vulnerabilidad para romper con ese trato desigual y, por supuesto, lograr que todas las personas tengan acceso a la justicia. Licenciada Norma Martínez te pregunta, ¿qué opinión le merece cuando en un juicio penal el juzgador, al no tener cuantificado el daño integral, condena a su pago, pero deja la cuantificación para el juez ejecutor de la pena? Jueza Norma, te pregunto. Híjole, qué conflicto porque de entrada me parece que ya es el pan de cada día, dejar la reparación del daño para que sea cuantificada en ejecución. Y a mí me parece un error porque si hablamos de la interpretación dogmática, la reparación del daño, que ya no considero, ya no es una pena o ya no es una accesoria a la pena, es una reparación, perdón, es un derecho humano. El alcance de la dogmática ha establecido que la imposición de las penas puede ser dictadas única y exclusivamente por el juez de la causa, que en este caso es pues, el juez o el tribunal de enjuiciamiento. Cuando tú conllevas a una reparación del daño de carácter genérico, solamente dices, se condena de manera genérica, pero te deja para ejecución de sentencia, lo curioso es que ya no se ejecuta, o ya no se cuantifica, o pocas veces se cuantifica. Y he escuchado criterios de jueces de ejecución que determinan que eso ya no puede ser susceptible de cuantificación, porque la pena no la dicta él, la dicta el juez natural, es decir, el juez de la causa, el juez de enjuiciamiento, y que no puede rebasar en la ejecución de la sentencia lo que ya haya dictado el juez.
Entonces, me parece que hay un criterio encontrado, porque yo, desde mi particular punto de vista, por supuesto que creo que se debe condenar a la reparación del daño para tener certeza de la víctima qué es lo que va a reclamar, pero que también puede ser susceptible de una condena genérica porque existen elementos susceptibles de cuantificación que por el momento procesal no han podido ser cuantificados. Por ejemplo, me refiero a lo siguiente. Una persona víctima de un impacto de bala sufrió un detrimento en su esfera física, requiere una operación, pero el médico le dice un pronóstico y le dice, pero no sé cómo vayas a quedar, no sé cómo vayas a reaccionar. ¿Y cuándo lo voy a saber? Pues después de 6 meses de terapia. Y a la persona ya le condenaron. Entonces imagínate que la condenan a pagar los 50,000 pesos que le costó la operación. Y cuando regresa a revisión le dice, no quedaste bien. Entonces la víctima no podría reclamar esta reparación del daño, que es consecuencia del delito, porque ya fue condenado. Entonces, me parece que tenemos más que estudiar todavía la figura de la ejecución y hablar de gastos o de daños futuros. Y hay figuras tan novedosas como los proyectos de vida, por ejemplo, que no son susceptibles de cuantificar una nota. Tienes que hacer diversos estudios antropológicos, diversos estudios en materia de trabajo social para poder determinar ese proyecto de vida. O las secuelas valuables, por ejemplo, ¿no? No vamos a determinar una secuela que pueda ser valuable, por ejemplo, si una cicatriz en la cara, bueno, todavía no sabemos cuánto va a tardar en sanar. O cuando no sabemos si después del tratamiento va a reaccionar de manera eficiente este tratamiento, te va a conllevar una verdadera reparación del daño. Entonces, me parece que no debiera ser, pero a la vez, y suena contradictorio por supuesto, hay esferas que no se pueden reparar de manera inmediata al momento de dictar una sentencia. Entonces, para unas cosas sí estoy de acuerdo, para otras no, y me parece que ya se ha vuelto el genérico, que todo el mundo quiere dejar para reparación del daño, para ejecución, cuando eso lo único que habla es de una deficiencia del actor del agente del Ministerio Público y del asesor jurídico, por supuesto. Tuvieron todo un tiempo de investigación inicial, investigación complementaria, de manera extraordinaria en una etapa intermedia, de manera más extraordinaria en una etapa de juicio, y llegas a juicio y le dices, y que se deje para ejecución, me parece inconcebible. Porfirio Serrano te pregunta, en el delito de robo privando de la vida al conductor, por consiguiente el vehículo es puesto a disposición del Ministerio Público. El propietario del vehículo es víctima, llámese persona moral o física. Sí, claro, por supuesto. Al momento que roban un vehículo, el sujeto activo, el sujeto pasivo es el que va a sentir la conducta directamente, por lo tanto ya es víctima. Es una víctima de carácter directo, porque está resintiendo esta conducta. Y aquí voy a abrir otro paréntesis. Mira, hay jueces que han dicho, es que el carro no era de él, y por lo tanto no es víctima, la víctima es el propietario del carro. Porque la Ley General de Víctimas y el Código Nacional establecen que víctima debe entenderse como aquel que sufrió un daño, un detrimento de cualquiera de sus esferas. Coincido parcialmente. Imagina que llevas a juicio y sacas a esta víctima, la víctima, el sujeto pasivo, lo sacas del proceso y le dices, usted disculpe, y cuando llegas a juicio y de manera doctrinal tratas de establecer tu tipo penal, te vas a dar cuenta que te falta un elemento, uno de los elementos objetivos, sujeto activo, y sujeto pasivo. Y entonces, si no lo llevas a proceso, vas a tener un problema. Una cosa que se llama tipicidad, por falta de uno de los elementos del tipo. No tiene sujeto pasivo, ¿sobre quién recayó la conducta? Entonces, imagínate de qué tamaño estamos hablando. Entonces, sí, por supuesto, la víctima indirecta en este caso es el dueño del automotor, porque él no resintió la conducta directamente, pero sí no sufrió el desapoderamiento, pero sí sufrió el daño en su bien jurídico. Por lo tanto, puede ser esta persona también considerada como víctima. Y no hemos hablado de la figura de la víctima potencial, si me permites, en 2 segundos. No, la víctima potencial, que nadie habla, que nadie considera la víctima potencial,
puede ser inclusive la misma persona que se está encargando de la vigilancia de los derechos de las víctimas. Es decir, una asociación civil, una ONG, una AC y el propio asesor jurídico pueden ser consideradas como víctimas potenciales. Es decir, que por la vigilancia de estos derechos ellos pueden ser víctimas de otro derecho. Imagínate a esta víctima, a este asesor jurídico que está asesorando a víctimas de secuestro y llega los amigos, los socios, los familiares, quien sea del secuestrador, y le dice, si te presentas asesor jurídico a juicio, te voy a desaparecer. A partir de ese momento, esta persona se puede considerar también víctima potencial de un evento delictivo que conlleva, pero por supuesto conlleva lazo con el primer evento delictivo. Me vas a preguntar, bueno, ¿qué tiene de importante o de interesante que le nombre la figura de la víctima potencial? Pues muy fácil. A partir de que se le considera víctima, tiene acceso a los derechos que tienen las víctimas. ¿Cuáles? Pues las medidas de protección, las medidas de asistencia, las medidas de ayuda. Todas estas garantías que tienen las víctimas y que inclusive conllevan la satisfacción de una reparación del daño. De ahí la importancia. Lamentablemente, Jonathan, el tiempo es muy corto. Tengo otra en unos minutos más. Ya ves que por ahí por falta pues se cayó el sistema. Pero yo te sugiero, a petición de lo que tú, bueno, aparte de lo que tú me digas, ¿qué te parece si dejamos esto para una segunda parte? Por supuesto, yo encantado. La verdad es que este pequeño espacio que tienes a bien abrir al estudio de la víctima, lo reconozco de vital importancia porque son espacios que nos estamos tratando de abrir y que nos ha sido complicado a los que nos encargamos de la defensa de los derechos de las víctimas, porque, insisto, ha sido minorizado y ha sido desvalorado este trabajo que realizamos. Pero, pues si te das cuenta, con esta pequeña charla, que en realidad solo hablamos de generalidades, pues ya nos llevamos una hora y podemos aventarnos muchas más. Y entonces sí, por supuesto, el día que tú me invites, con todo gusto. Yo, al contrario, estoy muy agradecido por haber aperturado este espacio. Mira, tienes algunos comentarios. Cecilia Correa Manzanares te dice buenas tardes, excelente exposición. Patricia dice excelente, gracias por compartir. William Marcial dice saludos, excelente charla. Genoveva Verónica Peralta Piña, excelente tema, saludos querido doctor. Marta Suastegui envía saludos desde la Fiscalía Regional de Ruta de Salud de Temascalapa. Guadalupe Ortega Domínguez envía saludos desde San Andrés Tuxtla Gutiérrez. Coco Carrasco envía saludos de la Ciudad de México. Jorge Alejandro Álvarez Mejía desde Huixquilucan. Yolanda Hernández envía saludos desde Morelia. Mi estimado amigo Jonathan, yo te agradezco muchísimo. Ahorita nos ponemos en contacto para poner fecha a la segunda parte. Te agradezco muchísimo. ¿Algo más que quieras agregar? No, muchas gracias por esta invitación. Insisto, considerar este trabajo que se realiza a través de la asesoría jurídica, pero por supuesto también la empatía que buscamos hacia con las víctimas. Es en realidad necesario, porque todos podemos ser víctimas de un delito, ser víctimas de violación a derechos humanos, y por supuesto la atención que requiere necesita empatía, necesita trabajarse, y para ello hay herramientas, hay instrumentos que desgraciadamente ni conocemos y que a veces no nos interesa, ¿no? Tenemos un modelo nacional de atención a víctimas que te puede establecer a lo mejor el ABC, y que si te preguntas dónde lo aplican, no lo sabemos, ¿verdad? Te agradezco muchísimo, mi querido amigo. Quedaron muchas preguntas pendientes, te las voy a hacer llegar. No sé si nos podrías hacer el favor de contestarlas, en la misma página está. Te agradezco mucho al licenciado Jonathan Pérez Chávez, es director general de atención a víctimas o ofendidos del delito. Te mando un abrazo, amigo, muchas gracias y nos ponemos en contacto. Muchas gracias, un abrazo. Gracias a todos. Hasta la próxima. Un abrazo a todos. Gracias.